Hola a todos, mi nombre es Alejandra Lisset Sosa Galván, soy estudiante de la carrera de Derecho, actualmente curso sexto cuatrimestre en la Universidad Vizcaya de las Américas. En este video voy a explicar algunos de los principales contratos mercantiles regulados por la legislación mexicana. Comenzaré hablando sobre el contrato de comisión mercantil. La comisión mercantil se encuentra regulada por los artículos 273 a 308 del Código de Comercio. Este contrato consiste en un mandato aplicado a actos concretos de comercio. Esto significa que una persona llamada comitente le encarga a otra persona conocida como comisionista la realización de determinados actos de comercio por su cuenta. Es importante mencionar que una vez que el comisionista acepta el encargo y comienza a realizar alguna diligencia relacionada con él, queda obligado a continuarla hasta concluir el negocio, salvo que existiera alguna causa legal que justifique lo contrario. Ahora bien, este contrato cuenta con elementos esenciales, siendo el primero el consentimiento, que consiste en el acuerdo de voluntades entre el comitente y el comisionista. Es decir, uno solicita la realización de determinados actos mercantiles y el otro acepta llevarlos a cabo. El segundo elemento esencial es el objeto, que consiste precisamente en la realización de estos actos concretos de comercio que fueron encomendados por el comitente. En cuanto a los elementos de validez, el primero es la capacidad, lo que significa que ambas partes deben tener capacidad legal para contratar. La ley señala que el comisionista no necesita ser comerciante, sin embargo, los actos que se le encomienden deben ser lícitos desde el punto de vista mercantil. Respecto de la forma, este contrato es consensual, es decir, no necesita celebrarse mediante escritura pública para ser válido, pero sí debe ratificarse por escrito antes de que concluya el negocio jurídico. Esa ratificación puede realizarse mediante cartas, instrucciones o incluso mensajes de datos. En los elementos personales encontramos el comitente, que es la persona física o moral que realiza el encargo y por cuya cuenta se desarrollan los actos de comercio. También encontramos al comisionista, que es quien acepta el encargo y lo ejecuta. Dependiendo del caso, puede actuar en nombre propio o directamente en representación del comitente. Cuando hablamos del objeto del contrato, podemos distinguir dos aspectos. El objeto directo, que consiste en la obligación de ser, es decir, realizar los actos jurídicos mercantiles que le fueron encomendados. Mientras que el objeto indirecto son los bienes, mercancías o derechos sobre los cuales recaen los actos de comercio. En relación a la forma, como ya mencioné, normalmente basta un documento por escrito, ya sea mediante cartas, instrucciones o mensajes electrónicos, siempre que posteriormente se ratifique antes de concluir el negocio. Ahora hablaré sobre los derechos de las partes. El comisionista tiene derecho a recibir la remuneración o comisión que se haya pactado. Si no se fijó una cantidad específica, se aplicarán los usos y costumbres de la plaza donde se realizó el negocio. Además, tiene derecho a que se le reembolsen todos los gastos justificados que haya realizado para cumplir el encargo, incluyendo los intereses legales correspondientes desde la fecha que efectuó esos gastos. Otro derecho muy importante es el derecho de retención, que le permite conservar las mercancías o bienes del comitente hasta que le sean cubiertos los créditos derivados de la comisión. Por otro lado, el comitente tiene derecho a exigir que el comisionista cumpla exactamente las instrucciones que recibió. También puede revocar la comisión en cualquier momento y tiene derecho a exigir la rendición de cuentas, así como la devolución de bienes sobrantes o del dinero que no haya sido utilizado. Dentro de las obligaciones tenemos que el comisionista debe cumplir estrictamente las instrucciones del comitente, también debe desempeñar personalmente el encargo, ya que la ley prohíbe delegarlo a otra persona sin autorización expresa.
tiene la obligación de conservar adecuadamente los bienes o el dinero que reciba. Además, no puede aprovechar el negocio para obtener beneficios personales. Por ejemplo, no puede comprar para sí mismo aquello que debía vender, ni vender sus propios bienes haciéndolos pasar por el del comitente, sin autorización. Finalmente, pues debe rendir cuentas detalladas de todas las operaciones realizadas y entregar el saldo que corresponda al comitente. Por su parte, el comitente tiene la obligación de proporcionar oportunamente los fondos necesarios para que el comisionista pueda realizar el encargo. También debe pagar la remuneración pactada y reembolsar los gastos que el comisionista haya efectuado para cumplir correctamente con la comisión, incluyendo los intereses correspondientes respecto a las clases de comisión mercantil. Encontramos dos clases. La primera es la comisión en nombre propio, en la cual el comisionista celebra directamente los contratos con terceros y responde personalmente frente a ellos. La segunda comisión es a nombre del comitente, donde el comisionista actúa como representante, por lo que los efectos jurídicos recaen directamente sobre el comitente. Este contrato tiene varias características. Es un contrato típico porque está regulado por la ley, nominado porque tiene nombre específico, principal porque existe por sí mismo y bilateral ya que genera derechos y obligaciones para ambas partes. Oneroso porque normalmente implica una remuneración y también es un contrato intuito persona que se basa principalmente en la confianza depositada en el comisionista. En cuanto a las modalidades, una de ellas es la comisión de venta a plazos, para la cual el comisionista necesita autorización del comerciante. Otra modalidad es la comisión del ceder en garantía, donde el comisionista asume el riesgo de que el tercero no pague, razón por la cual recibe una comisión mayor. Y finalmente es un contrato que puede extinguirse por diversas causas. Entre ellas se encuentra la revocación realizada por el comitente, la renuncia justificada del comisionista o muerte o inhabilitación del comisionista, el vencimiento del plazo establecido o simplemente porque el negocio encomendado ya fue concluido. Es importante señalar que la muerte del comitente no extingue automáticamente la comisión, aunque sus herederos sí pueden revocarla. Con esto concluye la explicación del contrato de comisión mercantil, continuando con el siguiente contrato, que es el contrato de depósito. Este es una figura jurídica muy utilizada en las actividades comerciales, ya que permite que una persona entregue bienes para que otra las custodie y los conserve hasta el momento en que deban ser devueltos. Este contrato se encuentra regulado por los artículos 332 y 338 del Código de Comercio y en ciertos casos específicos como los depósitos bancarios o los realizados en almacenes generales de depósito, también por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Para comprender mejor este contrato, debemos conocer su concepto. Este contrato es un contrato mediante el cual una persona llamada depositante entrega a otra persona denominada depositario una cosa mueble con la obligación de que éste la custodie, la conserve conforme a su naturaleza y posteriormente la restituya cuando el depositante lo solicite. Este contrato surge con motivo de una operación mercantil o cuando es celebrado entre comerciantes. En cuanto a sus elementos esenciales, el primero es el consentimiento, que consiste en el acuerdo de voluntades para que una persona entregue el bien con el único propósito de que sea guardado y posteriormente devuelto. El segundo elemento esencial es el objeto, el cual puede consistir en bienes muebles, mercancías de dinero o títulos de crédito que tengan naturaleza mercantil o que estén destinados a una operación comercial. Respecto a los elementos de validez, en primer lugar encontramos la capacidad, lo que significa que las partes deben tener capacidad legal para celebrar contratos.
En cuanto a la forma, del depósito mercantil es un contrato real, lo que significa que no basta únicamente el acuerdo entre las partes, sino que además es indispensable que exista la entrega material o jurídica del bien para que el contrato quede perfeccionado. Generalmente no requiere una formalidad escrita para existir, salvo en algunas modalidades especiales previstas por la ley. Respecto a los elementos personales, pues intervienen dos sujetos. El primero es el depositante, que es la persona que entrega los bienes para que sean guardados. El segundo es el depositario, quien puede ser un comerciante o una institución especializada que recibe estos bienes y asume la obligación de custodiarlos y conservarlos hasta su devolución. En relación con el objeto del contrato, este recae sobre cosas muebles fungibles, mercancías comerciales, dinero en efectivo o títulos de crédito que forman parte del tráfico mercantil. En cuanto a la forma, aunque se considera un contrato consensual, en oposición a uno formal, su perfeccionamiento depende necesariamente de la entrega del bien, precisamente porque se trata de un contrato real. Ahora hablaremos de los derechos de las partes. El depositario tiene derecho a recibir la retribución pactada o, en caso de que no exista un acuerdo específico, la que establezcan los usos y costumbres de la plaza donde se hizo el acuerdo. También tiene derecho a ser indemnizado por los daños que puedan ocasionarle los vicios propios de la cosa depositada. Además, cuenta con un derecho de retención que le permite conservar los bienes depositados hasta que el depositante cubra los gastos y honorarios derivados de la custodia. Por parte del depositante, tiene derecho a exigir la devolución de los bienes en cualquier momento, incluso antes del plazo pactado, así como exigir que dichos bienes sean conservados de acuerdo con las características propias de cada uno y con las especificaciones técnicas o comerciales que correspondan. Las obligaciones de ambas partes. El depositario tiene la obligación principal de custodiar y conservar la cosa. Si los bienes sufren daños o menoscabos debido a una negligencia o mala actuación, deberá responder por estos perjuicios. Asimismo, está obligado a devolver el bien junto con sus accesorios y frutos en el lugar y tiempo que hayan sido convenidos por las partes. En cuanto al depositante, este debe pagar la retribución correspondiente al depositario y también indemnizarlo por todos los gastos que haya realizado para conservar adecuadamente la cosa, así como por cualquier perjuicio que el depósito le hubiera ocasionado. Respecto a las clases de depósito mercantil, encontramos el depósito regular, que recae sobre bienes específicos y no fungibles, por lo que el depositario está obligado a devolver exactamente la misma cosa que recibió. También existe el depósito irregular, que recae sobre bienes fungibles o dinero. En este caso, el depositario adquiere la propiedad de los bienes y únicamente queda obligado a devolver otros de la misma especie, calidad y cantidad. En cuanto a sus tipos, podemos mencionar el depósito en almacenes generales de depósito, en el cual se emiten certificados de depósito y bonos de prenda. También existe el depósito bancario de dinero, que puede realizarse en cuentas de cheques, ahorro o inversión. Finalmente encontramos el depósito de títulos de crédito, cuya finalidad principal es la custodia o administración de dichos documentos. Entre las características de este contrato destaca que es un contrato típico porque está regulado por la ley, nominado porque tiene una denominación específica, oneroso debido a que normalmente existe una remuneración por la custodia real, ya que requiere la entrega del bien para perfeccionarse, bilateral porque genera derechos y obligaciones para ambas partes, y de tracto sucesivo, ya que sus efectos se desarrollaron durante el tiempo que el bien permanece bajo custodia. Finalmente, este contrato puede extinguirse por diferentes causas. La primera es el vencimiento del plazo.
También puede terminar porque el depositante solicite anticipadamente la devolución de los bienes. Otra causa es la pérdida o destrucción fortuita de la cosa depositada y puede extinguirse también por el mutuo acuerdo entre el depositante y el depositario. El siguiente contrato es el contrato de préstamo mercantil, que es una figura jurídica muy importante porque permite que una persona entregue dinero, mercancías o bienes fungibles a otra con la obligación de que posteriormente le sean devueltos en la misma cantidad, calidad y especie. Este contrato se encuentra regulado por los artículos 358 al 364 del Código de Comercio. Para comenzar es importante conocer el concepto. El préstamo mercantil es el contrato mediante el cual una persona llamada prestador o prestamista transmite la propiedad de una suma de dinero, títulos o bienes fungibles a otra persona denominada prestatario, quien se compromete a devolver posteriormente otros bienes de la misma especie, calidad y cantidad. Este contrato tiene como finalidad la especulación comercial o se considera mercantil cuando una de las partes tiene la calidad de comerciante. Respecto a sus elementos esenciales, pues el primero es el consentimiento, que consiste en el acuerdo de ambas partes para transmitir la propiedad de bienes fungibles con la obligación de restituirlos en el futuro. El segundo elemento esencial es el objeto, el cual puede consistir en dinero, títulos de crédito o mercancías, realización de actos de comercio. En cuanto a los elementos de validez, el primero es la capacidad, por lo que tanto prestador como prestatario deben tener capacidad legal para contratar. La forma de este contrato es consensual como regla general. Sin embargo, cuando se pacten intereses, estos deberán establecerse expresamente por escrito para que puedan exigirse legalmente. Los elementos personales, pues encontramos al prestador o prestamista, quien transmite la propiedad del dinero o de los bienes fungibles. También encontramos al prestatario, que es la persona que recibe estos bienes y asume la obligación de devolverlos junto con los accesorios que se hayan pactado, como pueden ser los intereses. En cuanto al objeto del contrato, este puede recaer sobre dinero en moneda nacional o extranjera, títulos de crédito, acciones o mercancías comerciales que tengan la naturaleza de bienes fungibles. Respecto a la forma, aunque no requiere formalidades especiales para existir, sí es recomendable que conste por escrito, especialmente cuando se pacten intereses, ya que esto facilita la acreditación del contrato y el cobro. Los derechos de las partes. El prestador tiene derecho a exigir que le sea devuelto el dinero o los bienes prestados dentro del plazo acordado. Además, tiene derecho a recibir los intereses ordinarios o, en caso de incumplimiento, los intereses moratorios, que hayan sido pactados por escrito o, en su defecto, el interés legal correspondiente. Por su parte, el prestatario tiene derecho a recibir la propiedad de los bienes objeto del préstamo y, cuando así se haya convenido, también puede realizar pagos anticipados antes del vencimiento del plazo. Esto para evitar intereses moratorios. Las obligaciones. La principal obligación del prestador consiste en entregar la suma de dinero o los bienes fungibles objeto del contrato, respetando el tiempo y las condiciones previamente establecidas entre las partes. En cuanto al prestatario, este tiene la obligación de devolver otro tanto de la misma especie, calidad y cantidad dentro del plazo fijado. Además, deberá pagar los intereses convencionales cuando estos hayan sido pactados por escrito. Si incurriera en mora, también estará obligado a cubrir los intereses moratorios correspondientes, o, en caso de que no exista un acuerdo, el interés legal previsto para el préstamo general. Tenemos diferentes clases de préstamo mercantil. Podemos distinguir tres. La primera es el préstamo de dinero, que consiste en la entrega de cantidades en pesos o moneda extranjera.
La segunda es el préstamo de títulos o valores, donde el prestatario debe devolver otros títulos de la misma clase. La tercera es el préstamo de mercancías, mediante el cual se entregan bienes comerciales fungibles que posteriormente deberán restituirse con las mismas características. Entre las características de este contrato destaca que es un contrato típico porque está regulado por la ley, nominado porque posee una denominación específica, relativo de dominio ya que transmite la propiedad de los bienes, bilateral porque genera obligaciones para ambas partes, y oneroso debido a que normalmente implica el pago de interés dentro del ámbito mercantil. En cuanto a sus modalidades, una de ellas es el préstamo bancario directo o quirografario, otorgado por instituciones financieras con base en la solvencia económica y moral del solicitante. La otra modalidad es el préstamo prendatario, en el cual el cumplimiento de la obligación queda garantizada mediante una prenda mercantil constituida sobre bienes o títulos de crédito. Finalmente, este contrato puede extinguirse por diferentes causas. La primera es el pago o devolución total del capital, junto con los intereses correspondientes. También puede extinguirse por la novación del crédito, cuando la obligación original es sustituida por una nueva. Otra forma es la condonación de la deuda, cuando el acreedor decide liberar al deudor de su obligación. El siguiente contrato es el contrato de compraventa mercantil. Es uno de los contratos más utilizados en el comercio, ya que a través de él se realizan directamente operaciones de compra y venta de mercancías entre comerciantes y empresas. Este contrato se encuentra regulado por los artículos 371 al 387 del Código de Comercio. ¿Qué es el contrato de compraventa? Bueno, es un contrato mediante el cual una de las partes, llamada vendedor, se obliga a transmitir la propiedad de una cosa o de un derecho a otra persona denominada comprador, quien a su vez se compromete a pagar el precio cierto y en dinero. Este contrato tiene carácter mercantil cuando se celebra con un propósito de especulación comercial o de intermediación entre el intercambio de bienes. Respecto a sus elementos esenciales, el primero es el consentimiento, que consiste en el acuerdo entre el vendedor y comprador respecto a la cosa que será objeto de la venta y precio que se deberá pagar. Es importante señalar que este acuerdo existe aun cuando la cosa todavía no haya sido entregada materialmente. El segundo elemento esencial es el objeto, que está integrado por una parte por la cosa, el derecho será transmitido por otra, el precio cierto que deberá pagarse en dinero como contraprestación. En cuanto a los elementos de validez, el primero es la capacidad, por lo que las partes deben tener capacidad legal para contratar. Sin embargo, la ley establece ciertas prohibiciones específicas, como las ventas realizadas en fraude de acreedores o aquellas consideradas leoninas. Respecto de la forma, la compraventa mercantil es consensual cuando recae sobre bienes inmuebles. No obstante, en algunos casos excepcionales relacionados con bienes inmuebles destinados o actividades empresariales, será necesario cumplir con formalidades escritas o incluso otorgar escritura pública. En los elementos personales encontramos al vendedor, quien es la persona física o moral que transmite la propiedad del bien. También encontramos al comprador, que es la persona que adquiere la propiedad y se obliga a pagar el precio correspondiente. En cuanto al objeto del contrato, debe recaer sobre bienes muebles, mercancías, derechos de propiedad industrial, acciones de sociedades, títulos de crédito o cualquier otro bien destinado a actividades de especulación comercial. Respecto de la forma, la compraventa mercantil es libre y consensual dentro del tráfico habitual de las mercancías. Además, la entrega de los bienes representa el momento en el que normalmente se perfecciona el traspaso del
riesgo hacia el comprador. Ahora hablaremos de los derechos de las partes. El vendedor tiene derecho a recibir el pago íntegro del precio convenido. Asimismo, puede ejercer el derecho de retención sobre las mercancías cuando el comprador no paga el precio de contado o cuando se vuelve insolvente antes de que se realice la entrega de los bienes. Por su parte, el comprador tiene derecho a exigir que la cosa sea entregada con las características y capacidad pactadas. También puede solicitar la rescisión del contrato o una reducción del precio cuando existan vicios ocultos o defectos en la calidad de la mercancía. Las obligaciones. La principal obligación del vendedor es entregar la cosa vendida en el tiempo, lugar y cantidad acordados por ambas partes. También debe garantizar la calidad del bien, responder por los vicios ocultos que presente él y otorgar el saneamiento correspondiente en caso de evicción, es decir, cuando el comprador pierde el bien por exigir un mejor derecho de un tercero. En cuanto al comprador, su principal obligación es pagar el precio en tiempo y forma convenidos. También debe recibir las mercancías compradas. Si se niegan injustificadamente a hacerlo, los gastos que generen para conservar estos bienes correrán por cuenta. Respecto a las clases de compra-venta mercantil, encontramos en primer lugar la compra-venta sobre muestras o calidades, que es aquella en la que la compra se realiza tomando en cuenta una referencia de muestra representativa del producto. Otra clase es la compra-venta a la vista, donde el comprador adquiere bienes que puede observar directamente antes de celebrar el contrato. Finalmente existe la compra-venta contra documentos, en la cual el vendedor cumple su obligación entregando los títulos o documentos que representan las mercancías en lugar de entregar físicamente los bienes en ese momento. Entre las características de este contrato destaca que es un contrato típico porque está regulado por la ley, nominado ya que posee un nombre específico, bilateral porque genera derechos y obligaciones para ambas partes, oneroso porque existe una contraprestación económica, conmutativo debido a que ambas partes conocen desde el inicio las prestaciones que asumirán, relativo de dominio porque transmite la propiedad de los bienes y puede ser de ejecución instantánea o de tracto sucesivo, dependiendo de la forma en que se cumplan las obligaciones. En cuanto a sus modalidades, una de ellas es la compraventa en expedición, la cual las mercancías deberán ser trasladadas hacia un lugar distinto para su entrega. La otra modalidad es la compraventa internacional, la cual generalmente se encuentra sujeta a la Convención de Viena y suele complementarse con la utilización de incomes relacionados con el transporte y la entrega de las mercancías. Finalmente, este contrato puede extinguirse por diferentes causas. La primera es el cumplimiento de las obligaciones, es decir, cuando el vendedor entrega la mercancía y el comprador paga el precio acordado. También puede terminar mediante rescisión por incumplimiento de cualquiera de las partes. Otra causa es la pérdida fortuita de la cosa antes de haber sido entregada. Y por último, puede extinguirse por la nulidad del contrato, cuando existan vicios del consentimiento o cuando el objeto no sea lícito. La permuta mercantil es otro contrato regulado por el Código de Comercio. De manera supletoria entra el Código Civil Federal. Consiste en el acuerdo mediante el cual dos personas se obligan mutuamente a transmitir la propiedad de bienes, intercambiándolas entre sí, con la finalidad de realizar un acto de comercio. A diferencia de la compraventa, aquí no existe un precio en dinero, sino un intercambio de bienes.
Sus elementos esenciales son el consentimiento, es decir, el acuerdo entre las partes para intercambiar los bienes, y el objeto, que son precisamente los bienes o derechos que son permutados. Para que el contrato sea válido, ambas partes deben tener capacidad legal para contratar y disponer libremente de los bienes objeto de la permuta. Generalmente este contrato puede celebrarse por escrito, especialmente cuando la naturaleza de los bienes así lo requiera. Este contrato participan las personas llamadas permutantes, ya que ambas entregan un bien y reciben otro a cambio. Cada una tiene el derecho de recibir el bien que le fue prometido y exigir que sea entregado en las condiciones pactadas. Asimismo, ambas partes están obligadas a transmitir la propiedad de su bien, entregándolo oportunamente, y responder por el saneamiento en caso de evicción o por vicios ocultos, cuando corresponda. La permuta mercantil puede realizarse sobre diferentes tipos de bienes destinados al comercio y comparte varias características con la compraventa. Es un contrato típico porque existe en la ley, nominado, bilateral, porque ambas partes generan derechos y obligaciones, oneroso porque busca una remuneración, relativo de dominio, ambas partes conocen desde el inicio cuáles serán sus prestaciones y ambas transmiten la propiedad de un bien. Finalmente, es un contrato que puede extinguirse cuando ambas partes cumplen con la entrega de los bienes por rescisión derivada de incumplimiento de alguna de ellas, por nulidad del contrato o por mutuo acuerdo. El siguiente contrato es la cesión mercantil, que es un contrato mediante el cual una persona llamada cedente transmite a otra, denominada cesionario, un derecho o crédito o un derecho mercantil, para que este último pueda ejercerlo frente al deudor. Su fundamento legal se encuentra principalmente en el Código de Comercio, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y de forma supletoria en el Código Civil Federal. Sus elementos esenciales son el consentimiento de las partes y el objeto, que consiste en la transmisión de un derecho o crédito mercantil. Para que el contrato sea válido, las partes deben tener capacidad legal y la cesión debe realizarse conforme a las formalidades que establezca la ley, dependiendo del tipo de derecho que se transmite. En este contrato interviene el cedente, que transmite el derecho, y el cesionario, que lo adquiere. El cesionario tiene derecho a exigir el cumplimiento del crédito al deudor, mientras que el cedente debe entregar la documentación necesaria y garantizar la existencia y legitimidad del derecho cedido, salvo pacto en contrario. La cesión mercantil puede ser onerosa o gratuita y se caracteriza por ser un contrato típico, bilateral, tratativo de derechos y generalmente oneroso. Se extingue cuando el derecho cedido se cumple por nulidad, por rescisión o por las causas legales aplicables al crédito transmitido. Después tenemos el siguiente contrato, que es la consignación mercantil, que es el contrato mediante el cual una persona llamada consignatario entrega mercancías a otra, denominado consignatario, para que las venda en su nombre y por su cuenta. Una vez realizada la venta, el consignatario entregará el importe obtenido al consignatante, descontando la comisión que previamente haya sido pactada. Este contrato se encuentra regulado por el Código de Comercio. Sus elementos esenciales son el consentimiento entre las partes, el objeto, que consiste en la entrega de mercancías para su comercialización,
y para que sea válido ambas partes deben tener la capacidad legal y el contrato generalmente debe constar por escrito para buscar mayor seguridad jurídica. En este contrato participa el consignatante, quien entrega las mercancías, y el consignatario, quien se encarga de venderlas. El consignatario tiene derecho a recibir la comisión acordada y a que se le reembolsen gastos autorizados. Por su parte, el consignatante tiene derecho a recibir el producto de la venta y exigir la rendición de cuentas. Entre las obligaciones más importantes, el consignatario debe conservar las mercancías, venderlas conforme a las instrucciones recibidas y entregar el dinero obtenido. El consignatante, por su parte, debe pagar la comisión pactada y cubrir los gastos autorizados relacionados con la venta. La consignación mercantil se caracteriza por ser un contrato típico, bilateral, oneroso y de tracto sucesivo, ya que genera obligaciones para ambas partes durante el tiempo que dura la comercialización de las mercancías. Puede extinguirse por consentimiento mutuo, el cumplimiento del contrato, renovación o vencimiento del plazo o por acuerdo entre ambas partes. Luego tenemos el contrato de transporte mercantil. Este contrato tiene su fundamento legal en los artículos 576 al 604 del Código de Comercio, en las leyes especiales que regulan cada tipo de transporte. Consiste en el acuerdo mediante el cual una persona llamada porteador o transportista se obliga a trasladar personas o mercancías de un lugar a otro a cambio del pago de un precio denominado porte o flete. Sus elementos esenciales son el consentimiento entre las partes y el objeto, que consiste en el traslado de personas o mercancías. Para que el contrato sea válido, las partes deben tener capacidad legal y normalmente se acredita mediante una carta aporte. Conocimiento de embarque u otro documento de transporte. En este contrato interviene el porteador, que presta el servicio de transporte, el cargador o remitente, que entrega las mercancías, y en su caso el consignatario, que será quien las reciba en el lugar de destino. El transportista tiene derecho a recibir el pago del flete y exigir que las mercancías sean entregadas con la información necesaria para su traslado. A su vez, está obligado a conservarlas, transportarlas con diligencia y entregarlas en el lugar y tiempo convenidos. Por otra parte, el remitente debe pagar el precio pactado y proporcionar correctamente la información de las mercancías. El transporte mercantil puede ser terrestre, marítimo, aéreo, ferroviario, y se caracteriza por ser un contrato típico, bilateral, oneroso y de tracto sucesivo, ya que genera obligaciones para ambas partes durante el tiempo que dura el traslado. Finalmente, este contrato se extingue cuando las mercancías o las personas llegan a su destino y se cumple la entrega, así como por la rescisión, pérdida total de la carga o por acuerdo entre las partes. En conclusión, el transporte mercantil es indispensable para el comercio, ya que permite el traslado seguro de mercancías y personas, facilitando el intercambio correspondiente entre distintos lugares.
Continuando con los contratos, tenemos el contrato de arrendamiento mercantil. Su fundamento legal se encuentra en el Código de Comercio y de manera supletoria en el Código Civil Federal. Este contrato consiste en que una persona llamada arrendador concede a otra denominada arrendatario el uso o goce temporal de un bien destinado a una actividad comercial a cambio del pago de una renta. Sus elementos esenciales son el consentimiento y el objeto, que consiste en el uso temporal del bien. Para que el contrato sea válido, ambas partes deben de tener capacidad legal y por seguridad jurídica generalmente se celebra por escrito. En este contrato participa el arrendador, quien es la persona que entrega el bien para el uso, y el arrendatario, quien recibe y se compromete a pagar la renta del bien. El arrendatario tiene derecho a disfrutar el bien durante el plazo convenido, mientras que el arrendador tiene derecho a recibir el pago que fue acordado por el bien. Entre las obligaciones, el arrendador debe entregar el bien en condiciones adecuadas para su uso y garantizar que el arrendatario pueda disfrutarlo. O sea, no podemos poner en renta algo que no funcione o que no le sirva a la otra persona. Por su parte, el arrendatario debe pagar puntualmente la renta, conservar el bien y devolverlo al finalizar el contrato en el estado que corresponda. Obviamente se considera aquí pues que hay un desgaste por uso. El arrendamiento mercantil puede recaer sobre locales comerciales, maquinaria, equipo o cualquier otro bien destinado a actividades empresariales. Se caracteriza por ser un contrato típico, bilateral, oneroso y de tracto sucesivo, ya que afecta ya que sus efectos se producen durante el tiempo que dura el arrendamiento. Finalmente, este contrato se extingue por vencimiento del plazo, rescisión por incumplimiento, pérdida del bien o por acuerdo entre las partes. En conclusión, el arrendamiento mercantil permite que comerciantes y empresas utilicen bienes necesarios para desarrollar sus actividades sin adquirir como tal la propiedad, lo que facilita el funcionamiento y crecimiento de los negocios. Después seguimos con el contrato de seguros, que encontramos su fundamento legal en la Ley sobre Contrato de Seguros y la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. El contrato de seguro consiste en el acuerdo mediante el cual una institución aseguradora obliga a indemnizar un daño o pagar una suma de dinero al ocurrir un riesgo previsto dentro de una póliza, mientras que el asegurado se compromete a pagar una prima. Los elementos esenciales son el consentimiento entre las partes, el objeto que consiste en la protección de interés asegurable frente a un riesgo determinado. Para que el contrato sea válido, la aseguradora debe estar legalmente autorizada y el contrato debe constar por escrito mediante una póliza de seguro. Este contrato participa la aseguradora, quien asume el riesgo
el asegurado quien contrata la protección, el contratante cuando es distinto del asegurado y el beneficiario que es quien recibe la indemnización o la suma asegurada cuando ocurre el siniestro. La aseguradora tiene derecho a recibir el pago de la prima y el asegurado tiene derecho a recibir la indemnización cuando ocurra el riesgo cubierto por la póliza. Como obligaciones, la aseguradora debe pagar la indemnización o suma asegurada conforme al contrato, mientras que el asegurador debe declarar correctamente el riesgo y pagar oportunamente la prima. Existen diferentes tipos de seguros, como son el seguro de daños, seguros de responsabilidad civil, seguro de transporte, seguro de vida y seguro de accidentes. Este contrato se caracteriza por ser típico, bilateral, oneroso, aleatorio y de tracto sucesivo, y aparte debe de ser formal, ya que depende de la posibilidad de que ocurra un riesgo futuro. Finalmente, pues el contrato de seguro puede extinguirse por el vencimiento de la póliza, el cumplimiento de la obligación de la aseguradora, la falta de pago de la prima causaría rescisión o la prescripción del derecho para reclamar la indemnización, o sea, por el paso del tiempo. Y luego seguimos con el contrato de prenda mercantil, que su fundamento legal se encuentra en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Este contrato consiste en que una persona llamada deudor o prendario entrega un bien, mueble o derecho como garantía del cumplimiento de una obligación, otorgando al acreedor prendatario, así se le denomina, el derecho de hacer efectiva esta garantía en caso de incumplimiento. Esto nos quiere decir que pues una persona que adquiere un préstamo deja en garantía algún bien. Sus elementos esenciales son el consentimiento y el objeto, que consiste en bienes muebles o derechos susceptibles de darse en garantía. Para que el contrato sea válido, las partes deben tener capacidad legal y la prenda debe constituirse conforme a las formalidades previstas por la ley, dependiendo del tipo de bien. En este contrato interviene el deudor prendario, quien constituye la garantía, y el acreedor prendario, quien la recibe. El acreedor tiene derecho a conservar la garantía y en caso de incumplimiento hacerla efectiva conforme a la ley. Por su parte, el deudor tiene derecho a recuperar el bien una vez que haya cumplido totalmente con la obligación garantizada. La prenda mercantil puede recaer sobre mercancías, títulos de crédito, otros bienes muebles. Se caracteriza por ser un contrato accesorio, bilateral, oneroso y de garantía, ya que su existencia depende de una obligación principal. Y finalmente, pues este contrato se extingue cuando se paga la obligación garantizada por la venta de la prenda conforme a la ley, por pérdida del bien o por acuerdo entre las partes. Seguimos con el contrato de fianza. Su fundamento legal se encuentra en la Ley de Institución de Seguros y de Fianzas y de manera supletoria en el Código Civil Federal. La fianza es el contrato mediante el cual una persona, llamada fiador, se compromete frente al acreedor a cumplir la obligación del deudor. Aquí él entra como un responsable solidario, si éste no lo hiciere. Sus elementos esenciales son el consentimiento, el objeto, que consiste en garantizar el cumplimiento de una obligación. Para que sea válida, las partes deben tener capacidad legal y cuando se trate de instituciones afianzadoras, estas deben estar autorizadas conforme a la ley. En este contrato participa el fiador, el acreedor y el deudor.
principal. El acreedor tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación cuando el deudor incumpla, mientras que el fiador tiene derecho a reclamar al deudor lo que haya pagado en su nombre mediante la acción de reembolso. La fianza puede ser legal, judicial o convencional y se caracteriza por ser un contrato accesorio, bilateral y de garantía, ya que depende de la existencia de una obligación principal. Este contrato se extingue por el cumplimiento de la obligación principal, por liberación del fiador, por prescripción o por cualquiera de las causas que exijan la obligación garantizada. Y como último contrato tenemos el contrato de fideicomiso. Su fundamento legal se encuentra en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El fideicomiso es el contrato mediante el cual una persona llamada fideicomitente transmite bienes o derechos a una institución fiduciaria para que los administre o destine a un fin lícito y determinado en beneficio de un fideicomisario o beneficiario. Sus elementos esenciales son el consentimiento y el objeto, que consisten en la transmisión de bienes o derechos para cumplir un fin específico. Para que sea válido, el contrato debe celebrarse conforme a la ley y la institución fiduciaria debe estar autorizada para desempeñar esa función. En este contrato participa el fideicomitente, que transmite los bienes, el fiduciario, quien los administra, y el fideicomisario, quien recibe el beneficio derivado del fideicomiso. El fiduciario tiene la obligación de administrar el patrimonio fideicomitido conforme a las instrucciones establecidas en el contrato y rendir cuentas de su gestión. El fideicomiso puede destinarse a fines de administración, garantía, inversión, desarrollo de proyectos y se caracteriza por ser un contrato típico, formal, bilateral y de tracto sucesivo, ya que sus efectos se mantienen durante el tiempo necesario para cumplir el fin previsto. Finalmente, este contrato se extingue cuando se cumple el fin para el que fue constituido, por vencimiento del plazo, imposibilidad de cumplir su objeto o por las causas previstas en la ley. Y en el propio contrato. Con esto concluyo la explicación de los contratos mercantiles y como pudimos observar, cada uno tiene una finalidad distinta y cuenta con características, derechos y obligaciones propias. Sin embargo, pues todos buscan brindar una seguridad jurídica a las operaciones comerciales y facilitar el desarrollo de las actividades económicas. Conocer estos contratos es fundamental para comprender cómo se regulan las relaciones entre comerciantes y cómo el derecho mercantil proporciona mecanismos para proteger los intereses de las partes involucradas. Muchas gracias.